Mi familia está compuesta por 4 hijos, 3 varones y una mujer. Yo soy el más chiquitito, tengo 32 años. El más chiquitito de la familia. Y mi papá en aquel tiempo se había separado de mi mamá, había engañado a mami. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años, mi papá engaña a mi mamá. Entonces cuando mi papá se va a la parte paternal del linaje donde estaba viviendo. Mi mamá decidió trabajar. No me podían cuidar porque mi mamá cuando se iba a trabajar yo salía a la calle. Recuerdo que mi mamá empezó a trabajar y al tiempo nos pudo pagar una persona que nos pudiera cuidar, pero así tampoco me escapaba porque había algo en mi corazón, había algo, había un rencor, había un odio. Entonces recuerdo que era muy chiquito y comencé a salir a la calle, me empecé a juntar con gente mayor, gente adulta, gente que tenía 20 años, para mí eran adultos porque yo tenía 10 años y comencé a consumir drogas. Entonces recuerdo que tenía 10 años y comencé a consumir la pasta base o el crack. Era muy chiquito y comencé a consumir eso. Recuerdo que pasó el tiempo no muy lejano y comencé a consumir marihuana. Y yo recuerdo que me empecé a juntar con gente grande, entonces comencé a quemar facetas de mi vida. Ya no era jugar a la bolita, ya no era jugar a la pelota, sino que estar consumiendo diariamente. Entonces comencé a meter también alcohol a mi cuerpo. Comencé de a poquito a consumir varias dosis de droga. Y recuerdo que cuando más crecía, tenía 13, 15 años, había un rencor y un odio hacia mi padre muy fuerte, muy fuerte. Y me acuerdo que pensaba en aquel tiempo y decía, ¿por qué me pasó a mí? Una de las preguntas que me hice en aquel tiempo, ¿por qué me pasó a mí? Y no le pasó ahora. Entonces recuerdo en aquel tiempo que tenía edad ya suficiente para poder decidir algunas cosas. Entonces comencé a delinquir, comencé a robar para poder consumir, para poder conseguir la droga diaria. Había días y días que no llegaba a mi hogar. Había noches que no pasaba en mi hogar. Cuando comencé a tener 18 años, comencé a tomar pastillas. Recuerdo que una noche me tomé 30 pastillas por día y cada pastilla equivale, según el médico, la ciencia, 72 horas de locura. Imagínese 30 pastillas o una tableta entera en un jovencito. El enemigo me quería destruir a través del rencor, me quería destruir. Porque no obstante a eso, estaba tomando cocaína, estaba tomando alcohol, estaba fumando marihuana, muchas drogas entraban en mi cuerpo y pasaban los años, mayor consumo era sobre mi vida. Una tarde al lado de mi casa había una iglesia, entonces salto a mi vecino de al lado de mi casa y salto a la iglesia y le habíamos desvalijado, le habíamos robado. Habíamos sacado sillas, habíamos desvalijado la iglesia. Con todo eso que sacamos, lo llevamos a un lugar para venderlo. Y con la plata que hacíamos, nos internábamos en las villas, en los puntos inhóspitos, en los puntos más carenciados a consumir. Entonces recuerdo en aquel tiempo que no tenía droga para consumir. Entonces digo, bueno, voy a ir a la casa de un amigo porque él debe tener. Cuando yo voy a la casa de ese amigo, él me sale con la Biblia. Cuando él sale con una luz en sus ojos, sale blanco, se había bañado, se había afeitado. Él sale con la Biblia y me dice, me entregué a Cristo. Y yo lo miro desconfiado. Y le digo, qué bueno, le digo. Y él me dice, te invito, me dice, el viernes para que vayas a la congregación. Le digo, mira, por respeto a vos, le digo, por respeto a vos, voy a ir a la congregación, le dije.
Recuerdo que yo fui a la congregación, no me drogué ese día, no tomé alcohol ese día, y en la puerta de la congregación el enemigo me había paralizado los pies. Comienzo a mirar mis pies y las gotas de sudor que caían de la frente mía, las estaba viendo en el piso, y yo podía ver que mis pies estaban paralizados para que no pudiera entrar a la iglesia. Mas di el primer paso y el Señor desestabilizó al enemigo y me dio voluntad y vigor para que pueda dar el segundo paso. Mas cuando entro a la iglesia, no estaba el pastor de la iglesia. Había 5 hermanitos locos. 5 personas solamente había. Y yo entro y el joven que me había llevado me dice: es Martín, acá está, me dice. Y me entregó. Mas cuando yo entro a la iglesia, comienzo a ver los bancos, comienzo a ver las cosas que había robado de la otra iglesia. Y comenzó un arrepentimiento genuino a entrar por las puntas de mis dedos, de los pies. Y comenzó a entrar arrepentimiento genuino en mis pies. Se acerca el encargado de los jóvenes en aquel tiempo. Y él me dice, y yo estaba llorando, porque había una presencia muy fuerte, porque fue un trato personal. Él me dice: ¿qué te pasa, Martín? Y yo le comienzo a decir lo que había hecho, lo que había robado, y me sentía sucio, me sentía mal. Y este joven me dijo estas palabras: a Dios no le importa las cosas materiales de lo que has robado, a Dios le importa tu corazón, me dijo. Y él me dijo: ¿te arrepientes? Y cuando él me dijo si yo me arrepentía, automáticamente, claro que sí, dije: me arrepiento. Bueno, me dijo, recibí a Jesucristo. Cuando hice la confesión de fe, sentí un fuego en mi corazón, como lo estoy sintiendo ahora, hasta el día de hoy. Entonces comencé a correr. Yo recuerdo que son casi 6 cuadras hasta mi hogar. Las comencé a correr. Comencé a mirar a los hermanos que estaban ahí, y yo comencé a sentir una electricidad muy fuerte, una electricidad en mi cuerpo, un fuego indescriptible y accesible a todos los que tienen hambre y sed de espíritu. Comencé a correr con ese fuego que emanaba sobre mi cuerpo. Recuerdo que estaba una persona que consumía conmigo, y él me dice: ¿qué te pasó, Martín? ¿Qué te pasó, Tincho? Yo le dije: recibí a Jesucristo en mi corazón. Mas él dijo estas palabras: está loco lo que hace la droga. Cuando llegué a mi casa me arrodillé, le dije: Señor, arranca la droga de mis venas, arranca las drogas de mis venas. Pero cuando recibí a Cristo, ese fuego fue una impartición del Espíritu Santo. Entonces le dije: Dios, cambia mi vida. Y entonces comencé a congregarme, y yo compraba pantalones que tenían el símbolo de la flor de marihuana en mis bolsillos. Comencé a romper los bolsillos. Fue un cambio sobrenatural, un giro de 180 grados. Entraba a la iglesia sin bolsillos. Entraba a la iglesia con hambre y sed de espíritu. Me quería bautizar, y recuerdo que me decían: no, tú tienes que tener chara. No, yo me quiero bautizar porque recibí al Espíritu Santo. Entonces decidí congregarme en otro lugar. Empecé a congregarme en una iglesia donde el Señor me mostró los diseños que tenía preparado para mi vida. Recuerdo que llegó el día del Padre, y en la iglesia estaban todos abrazándose, el hijo del pastor con el pastor, el hermano con el hermano, todos abrazándose. Yo dije: Señor, yo voy a ir donde está mi Padre, y voy a orar y le voy a decir:
Entonces comencé a viajar hasta el lugar donde estaba mi padre. Recuerdo que llegué a ese lugar y mi papá me dijo, no te quiero, me dijo. No te quiero, me dijo. Estás con esos locos, con la iglesia, no te quiero. Mas cuando fui tratado en la intimidad, porque recuerdo que llegué al altar, le dije, Dios, en tu nombre yo voy a ir. En tu nombre yo voy a ir de vuelta. Entonces fui hasta el lugar de vuelta y lo encaré y le dije, papi, yo te perdono, le dije. Yo te perdono porque tú engañaste a mami, yo te perdono. Y lágrimas comenzaron a caer de ese hombre. Es un hombre que mide 2 metros de altura, 1,90 m, un hombre muy alto. Lágrimas comenzaron a caer y desde ese día hasta el día de hoy he visto la mano de Dios sobre mi vida.